Hola, muy buenas. Soy José Ramón Riera y estáis, como ya sabéis, en el canal de YouTube de Si el Gobierno lo permite. Vamos a iniciar una serie de sesiones, de presentaciones sobre temas económicos en relación con España y la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones que nos habéis dado a una serie de preguntas que os hemos puesto en estos días pasados dentro del canal. Entonces, creo que en las próximas semanas seremos capaces de daros información absolutamente de todo lo que estáis interesados. Hoy en concreto vamos a iniciar un análisis del Producto Interior Bruto de lo que ha sucedido en la Unión Europea con los 27 países de la Unión. Lo que quiero deciros es que esto que vamos a ver, es decir, lo hemos sacado la información de Eurostat, pero hay que recordar una cosa. En el año 2000, que es donde iniciamos este análisis, es decir, en la Unión Europea solo había 12 países. Es decir, posteriormente se amplió a 15 y la gran expansión que se produjo en el 2004 cuando entraron otros 10. ¿Qué ha hecho Eurostat? Eurostat lo que ha hecho ha sido, es decir, coger la información de cada uno de esos países, transformarla y adaptarla a lo que es la moneda europea fundamental que utilizan los 20 países de la zona euro. Es decir, aquí ha habido un trabajo enorme por parte de Eurostat a la hora de preparar este tipo de información. Si no, sería imposible poderosla presentar. Bien. eh, ¿Qué situación teníamos en el año 2000, es decir, cuando iniciamos este análisis? Bueno, el total de los 27 países, tal como está hoy constituida la Unión Europea, tenía en total un Producto Interior Bruto Real de 9,8 trillones americanos, 9,8 billones europeos de Producto Interior Bruto. El país número uno con diferencia es Alemania, con aquellos momentos con un 24,8% de peso total sobre la Unión Europea y 2, casi 4 billones de euros. El segundo país en importancia era Francia, con 1,8 billones de euros, Italia con 1,6 y España con 870.000 millones de euros. Entre los cuatro primeros países sumábamos el 68,3% del total de la Unión Europea, pero si le añadíamos el quinto y el sexto, que son Países Bajos y Polonia, sumábamos en total la cifra del 77%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la Unión Europea, es decir, está en el año 2020 estaba en equivalente pivotando sobre 6 países, casi el 80%, contra el 80% de los países, el 20%. Es decir, se cumplía perfectamente la ley de Pareto del 80-20. ¿Quiénes son los países más pequeños? Sin duda, Malta, es decir, que representaba solo 5.300 millones de Producto Interior Bruto, Estonia y Letonia, entre los tres escasamente se suman el 0,3% de la Unión Europea. Grecia, en aquellos momentos, en el año 2000, es decir, representa un 2% del Producto Interior Bruto del total de, de la Unión Europea, Portugal en 1,8 e Irlanda ocupaba la posición número 14, que si os fijáis está 2 puestos por debajo de Portugal. Y esto lo quiero resaltar porque Irlanda, vamos a ver que es una de las grandes economías que han pegado un salto completamente global, es decir, durante este periodo de tiempo. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede 22 años después? Bueno, pues 22 años después lo tenemos aquí. Hay un cambio, es decir, importante. Si nos fijamos, es decir, los tres grandes países hemos pasado de representar el 68%, es decir, los cuatro grandes países a representar el 62%. Es decir, hemos perdido 6
puntos en total sobre la masa completa. ¿Por qué? Bueno, pues esa es la buena noticia, porque los países pequeños han ido creciendo de forma sustancial. Si os fijáis en las últimas posiciones, siguen los mismos países, pero con una diferencia. Mientras sumaban un 0,3, ahora ya los tres últimos países suman un 0,5. Alemania ha pasado de representar el 24,8, un 23%, Francia ha bajado, Italia ha bajado y España prácticamente se mantiene en la misma posición. Si sumamos a Países Bajos y a Polonia a esta cifra, sí, hemos pasado de un 77, casi 78, a un 73. Es decir, hemos perdido 5 puntos en el peso total de los 6 grandes para que lo ganen los pequeños. Esto fundamentalmente se produce por múltiples razones, pero una de las importantes razones es que el hecho de pertenecer a la Unión Europea a los pequeños les favorece de forma importante porque reciben apoyo de fondos europeos para su desarrollo, como así nos pasó a nosotros en el periodo 86-2000, en el cual estuvimos recibiendo de forma permanente muchos fondos de la Unión Europea que nos permitieron crecer. Si os fijáis, Grecia y Portugal ya han pasado su gran crisis. En el año 2012, Portugal tuvo que ser intervenido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea para evitar la quiebra de la economía portuguesa. Grecia lo fue así en el 2014 y si os fijáis, han perdido de forma sustancial posiciones dentro de la Unión Europea. ¿Y el gran ganador se llama sin duda Irlanda, que si os fijasteis estaba en la posición número 14 por detrás de Portugal y fijaros en estos momentos, mientras el Producto Interior Bruto de Portugal es de casi 200.000 millones, 198.000 millones, el Producto Interior Bruto irlandés es de 400.000 millones. Deciros una cosa, sí, es cierto, en el canal hay muchos comentarios de que Irlanda ha seguido una política fiscal para atraer proyectos internacionales. Y es cierto, pero es una decisión que tomaron todos los partidos del arco parlamentario irlandés y de tal manera que lo hicieron que se pusieron de acuerdo que no lo iban a tocar. Son reglas que la Unión Europea permite sin ningún tipo de problema y decidieron para atraer inversión a su país, un país prácticamente que vivía de la agricultura, ahora vive de los servicios. Empezaron a poner una fiscalidad muy proporcionada para los inversores extranjeros y a lo largo de todo este periodo de tiempo muchísimas multinacionales han ido llegando y aterrizando en Irlanda y en la zona de Dublín, donde se han ido estableciendo. ¿Y eso qué ha producido? Que el Producto Interior Bruto de Irlanda ha pasado de menos, fijaros, de menos de 200.000 millones de euros, que Irlanda tenía un Producto Interior Bruto de 126.000 millones de euros, a un Producto Interior Bruto de 396.000 millones. Decisión de todo el arco parlamentario, de todos los partidos políticos para favorecer el crecimiento. Ojalá en nuestro país todos los partidos políticos se hubiesen puesto de acuerdo para hacer algo parecido, similar o diferente, pero de tal manera que hubiésemos sido capaces de atraer inversión extranjera de forma sustancial e importante. ¿Qué sucede? Sí, lo que nos está pasando en estos momentos, sí, hoy, sí, en concreto, en los últimos 2 años, sí, lo que estamos haciendo es generando mucha intranquilidad y mucho desasosiego a los inversores extranjeros. ¿Cómo los creamos esa intranquilidad? Pues muy sencillo. Primero,
Es decir, no pagando los laudos, es decir, que hemos ido perdiendo a lo largo de todos estos años con aquellos inversores que metieron dinero en las renovables energéticas, que se lo cargó Zapatero, que no lo supo arreglar Rajoy y que hoy, bueno, pues nos están reclamando muchos miles de millones de euros que el gobierno no paga a pesar de irlos perdiendo. Con lo cual, sí, estamos creando una imagen que se deteriora paso a paso. Si eso le añadimos las declaraciones comunistas permanentes de atacar a la empresa privada, de atacar a las grandes organizaciones y de atacar, decir, sobre todo con impuestos muy altos y especiales para recaudar más dinero, pues hacemos justo lo contrario de lo que hace Irlanda. En Irlanda sigue entrando inversión y a nosotros deja de entrar e incluso se nos van. Bien, hemos visto cómo tenemos los dos, el principio de siglo y el 2022. Ahora lo que quiero que veáis son dos formas diferentes de ver los resultados. Una, el crecimiento en valor absoluto. Claro, el crecimiento en valor absoluto, los grandes, obviamente, crecemos mucho más que los pequeños, por mucho que estos crezcan. Pero fijaros, Alemania crece 672.000 millones, Francia crece 500.000 millones, España crece 315.000 millones. Anda, ¿y Italia? ¿Dónde está Italia? Anda, Italia en crecimiento se va al 10º país de la Unión Europea, solo con un crecimiento de 101.000 millones de euros. Toma ya, ¿qué ha pasado en Italia? Bueno, pues todo el mundo sabe que Italia, a lo largo de este periodo de tiempo, lo que ha sufrido es un cambio permanente en su estructura política. Si desaparecen los socialistas, desaparecen los democristianos, hay un cambio completo, radical en el modelo de partidos políticos que van cambiando y se van alternando sin ser capaces de gestionar el país. La inseguridad que ha producido Italia con todos estos cambios tiene su repercusión en el crecimiento. Mirad, Italia ha crecido solo en 101.000 millones de euros en su Producto Interior Bruto, mientras en este periodo de tiempo España ha crecido 315.000, es decir, nos hemos acercado, Francia ha crecido 500.000 millones, se ha alejado y Alemania ha crecido 862 millones. Fijaros a dónde ha llegado el nivel de Irlanda, que en crecimiento se coloca, en valor absoluto, se coloca en la quinta economía de Europa en crecer en valor absoluto. Esto es absolutamente diabólico. Sí, pero hay otras cosas que están pasando y es que Portugal se hunde en este crecimiento. Si le echamos un vistazo en los números, veremos que Grecia crece solo en 10.000 millones y Portugal se hunde sí, completamente en el crecimiento. Grecia se va al penúltimo y Portugal, sí, que se queda en la posición 17, es decir, bueno, pues está sí, cada vez más como consecuencia de su crisis, de tener que ser intervenido, ahí vemos el resultado de lo que supone una intervención. Te salvan el país, pero te dejan absolutamente tocado, si no por decirlo de alguna otra manera, medio hundido. Mirad dónde han quedado los griegos en el penúltimo lugar de crecimiento. Aquí lo podéis ver de alguna manera mucho mejor reflejado, es decir, veis los crecimientos de la línea azul es el PIB en el año 2000, si la línea naranja es el PIB en el año 2020. Eh, ¿Qué pasa en el crecimiento mirado de otra manera? En porcentaje. Bueno, pues claro, aquí es donde viene el gran kit de la cuestión. Es decir, los grandes hemos crecido en valor absoluto mucho más, pero en porcentaje hemos crecido de forma bastante menor. Fijaros, la Unión Europea crece de media en estos 22 años un 35,6. Irlanda
Irlanda crece un 212,8%. Es absolutamente espectacular. Sí, sí, podemos decir lo que queramos. Como me dice un hombre, ha hecho dumping fiscal. No, no han hecho dumping fiscal. Luxemburgo también tiene, es decir, unas reglas fiscales muy parecidas a las irlandesas y no ha sabido atraer a su país más allá de temas pura y exclusivamente financieros. Irlanda ha sido capaz de atraer a todas las multinacionales, es decir, americanas, que además pagan sus impuestos en Irlanda. 12%, sí, sí, pero pagan sus impuestos en Irlanda. ¿Qué han hecho además de pagar sus impuestos? Han creado puestos de trabajo. ¿Y dónde los han creado? En Irlanda. ¿Y de qué categoría? De muy alto nivel, porque se han llevado ahí las centrales europeas. E incluso alguno de ellos ha trasladado de Estados Unidos a Irlanda su sede central mundial, como es el caso de Accenture. Fijaros cómo crecen los pequeños. Malta crece un 140%, Lituania un 133%, Rumanía un 125%. Polonia es el quinto de los grandes que más crece. Es decir, Polonia, que es la sexta potencia económica europea, crece, crece un 124%. Esto es una auténtica demostración de que se puede crecer mucho más que se crece en la media. Bien, ¿dónde se queda España? España se queda en la posición número 19 con un crecimiento ligeramente por encima de la media europea. Crecemos un 36,3, mientras la Unión Europea crece un 35,5. Pero Francia, es que es la 23ª en crecimiento, crece un 28,9, Alemania un 28,1, por debajo de la media de la Unión Europea, e Italia se queda en la penúltima posición con un crecimiento del 6,5. La peor, Grecia, con un crecimiento del 5,8%. Bien, estamos terminando, ¿eh? Es decir, ¿cuál es el mensaje que hay aquí? Bueno, pues el mensaje es que, es decir, las economías pequeñas han sabido aprovechar este periodo de tiempo, es decir, y España no lo ha sabido aprovechar, como tampoco lo han sabido aprovechar los grandes países de la Unión Europea. Cuando hablábamos de deuda el otro día, si quitábamos a Alemania, veíamos que Francia, Italia y España eran, mejor dicho, Italia, Francia y España eran los tres peores países de la Unión Europea en endeudamiento. Alemania no. Pero Alemania ha arrastrado parte de la fusión con la Alemania del Este y todavía no ha crecido lo que debería haber crecido en los años del 2000 en adelante. En cualquier caso, lo que con esto estamos viendo es que España se coloca en la posición número 19 de crecimiento en porcentaje, es decir, en nuestra riqueza, y falta por saber cómo se ha distribuido ese crecimiento del 36%. En un próximo análisis me comprometo a que os mostraré la evolución de España dentro de la Unión Europea, pero mirándola, ¿qué pasó? En el 2003, ¿dónde estaba España del 2000 al 2003 con el presidente Aznar? ¿Qué pasó en el periodo 2004-2011 con el presidente Zapatero? ¿Qué pasó en el periodo 2012-2017 con el presidente Rajoy? ¿Y qué pasó desde el 2018 hasta la fecha con el presidente Sánchez? Para que veáis cuál es de este 36% de crecimiento que tiene España, cuál es digamos que la aportación de esfuerzo y de valor realizado por cada uno de los presidentes. Lo veremos y haremos un pequeño ranking que espero que os guste y que estoy terminando de preparar. Bien, con esto termino el primer análisis de lo que es el Producto Interior Bruto de nuestro país.
El siguiente que grabaré y prepararé será el PIB per cápita y posteriormente iremos haciendo nuevos análisis y lo que sí me comprometo es a lo que acabo de decir ahora. ¿Qué me gustaría? Bueno, lo primero de todo, me gustaría que si esta conferencia te ha gustado, le des un me gusta. Es decir, si esta conferencia crees que merece la pena, te agradecería que la compartas en tus redes sociales y sobre todo, no te olvides. Si no estás suscrito, suscríbete y ya sabes que este canal es si el gobierno lo permite. Y te vamos a dar ¿qué? Información difícil de encontrar siempre con datos oficiales para que tú tengas esa información que no puedes encontrar prácticamente en ningún otro sitio. Recuerda, si el gobierno lo permite.